Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a explicar sobre cómo podemos realizar nuestra propia plantilla Excel sobre la capacidad de carga por los métodos de Tersage, ¿no? A ver, en esta plantilla vamos a calcular la capacidad de carga última, como también la capacidad de carga admisible. Y también lo vamos a realizar para los dos tipos de falla que nos presenta, por ejemplo, el tipo de falla general, como también el tipo de falla local. Y que todo esto lo vamos a realizar según bibliografía. Por ejemplo, en nuestro caso, todas las ecuaciones, el procedimiento lo hemos extraído del texto de Brajadas. Por ejemplo, aquí tenemos un texto, nos dice tabla 3.2, ecuación de Terzaghi. Nos dice, aquí nos presenta todas las ecuaciones que podemos trabajar. A ver, aquí tenemos otra bibliografía, por ejemplo, aquí. A ver, vamos a ir un poco hacia arriba. Aquí también, ¿no? De la misma manera nos presenta las ecuaciones del NC, el NQ, el N gamma. Aquí también nos presenta el coeficiente de empuje pasivo. Aquí no vamos a trabajar con esto. Aquí nos da las ecuaciones completas. Por ejemplo, la ecuación para calcular la capacidad última de carga, el NQ, el NC, el N gamma. Y aquí nos da los factores de forma, que serían el SC y el S gamma. Entonces, a ver, venimos aquí a nuestra plantilla Excel, que ya lo he copiado, todas las ecuaciones. Por ejemplo, aquí ya está todas las ecuaciones, el factores de forma, pero lo vamos a explicar, ¿no? Cómo lo hemos hecho o cómo lo podemos realizar. Entonces aquí como datos vamos a tener el peso específico del suelo, el ángulo de fricción interna, la cohesión, el B que va a ser el ancho de nuestra zapata, DF la profundidad de la zapata, el FS factor de seguridad y la Q que es la multiplicación de profundidad de la zapata por el peso específico del suelo que nos los va a calcular de manera automática. Aquí todas las celdas que están de color amarillo va a ser como nuestros datos que van a ser las celdas que lo podemos cambiar y todas las demás celdas nos los va a calcular de manera automática. Aquí también vamos a hacer algún tipo de cambio según la forma de la zapata. Aquí también lo podemos cambiar. Entonces vamos a proseguir. Aquí el primer cálculo va a ser la Q, que como les indicaba es la multiplicación del DF por el peso específico del suelo. Entonces nada más hacemos un igual y lo multiplicamos, ¿no? Tiqueamos las celdas del peso específico del suelo por el DF, entonces ya lo tendríamos ese cálculo. Y aquí coeficientes de reducción, ¿no? Este coeficiente de reducción nos va a servir para cuando tengamos nuestro suelo, cuando tenga tipo de falla local, toda esta parte, ¿no? Toda esta recta es para este ángulo de fricción interna ya reducida. Como nuestra plantilla Excel va a ser completa, nos va a calcular por los dos tipos de falla como les indicaba, tipo de falla general y tipo de falla local. Entonces, para ello esta ecuación también lo hemos extraído del texto de Brajadas. A ver, aquí en esta parte vamos a ir un poco hacia abajo. Y aquí no, nos dice, aquí nos da esta ecuación que nos dice el NC prima, NQ prima y N gamma prima son los factores de carga modificados. Estos se calculan usando las ecuaciones para el factor de capacidad de carga, reemplazando por phi prima. Aquí nos da la ecuación tangente a la menos 1, 2 tercios por tangente de phi. Entonces, esta ecuación que lo estamos aplicando para tipo de falla local. Entonces, aquí nos dice tangente a la menos 1, 2 tercios por tangente de phi. Para obtener este dato, como lo hemos hecho, a ver, aquí nos dice arco tangente. Aquí no, tangente a la menos 1 es arco tangente. Entonces, en Excel lo anotamos a tan directamente. Abrimos paréntesis, 2 tercios por tangente de phi. Este E11 es este phi que lo hemos puesto. Por pi dividido a 180 para convertirlo en radianes. Cerramos los dos paréntesis por 180 dividido a pi, ¿no? Entonces, todo esto parte es para convertirlo en radianes. Seguimos aquí la cohesión, también lo hacemos una reducción con esta ecuación, que es C' igual a 2 tercios de C. Esto es un poco más sencillo. Entonces, a ver, hacemos doble clic. 2 tercios por este ángulo que tenemos aquí, ¿no? Que sería 20, entonces ahí nos los calcula de manera automática. Por ejemplo, le cambiamos a 25 y ya nos los cambia, ¿no? De manera automática. Por ejemplo, este es ángulo de fricción interna, tendríamos 20, también aquí ya no los calcula. Y todo lo que esté en función al ángulo de fricción interna. Y aquí seguimos con los factores de capacidad de carga, que sería el NQ, el NC y el N gamma. ¿Y eso cómo lo calculamos? Aquí en la ecuación nos dice A al cuadrado sobre 2 por coseno al cuadrado por 45 más phi medios. Pero esto lo vamos a recorrer un poco. Ver, esto lo vamos a estirar. Esta parte es 2, ¿no? No es A, entonces aquí lo vamos a decir lo que es 2. Ya.
A ver, vamos a ver la formulación del NQ. Hacemos doble clic. Y aquí nos dice, más antes, ¿no? Aquí, primeramente hemos calculado la A, que lo tenemos aquí. Vamos a tener dos A's, el A y el A'. ¿Por qué? Porque el otro va a ser para tipo de falla local, como les indicaba, y el otro es para tipo de falla general. ¿Por qué? Porque está en función al ángulo de fricción interna, como lo ven aquí. Entonces, tenemos dos ángulos de fricciones internas, entonces lo vamos a calcular dos veces. A ver, vamos a ver la formulación. A ver, hacemos doble clic. Aquí no, aquí tenemos la exponencial, que es la e. Entonces en Excel lo anotamos exp y entre paréntesis lo anotamos 1. Posteriormente lo elevamos, este es, ¿no?, el símbolo de elevación. Entonces abrimos dos paréntesis, 0.75 por pi, que es esta pi que está aquí, menos el ángulo de fricción interna sobre 2, que es esta, ¿no?, que es el 20, para convertirlo en radianes nuevamente, lo multiplicamos pi sobre 180. Entonces aquí lo cerramos los paréntesis por la tangente, aquí lo tenemos la tangente. También el ángulo de fricción interna lo hacemos en radianes, entonces abrimos paréntesis, anotamos radianes, abrimos paréntesis, lo remarcamos esta y lo cerramos los paréntesis, ¿no?, que son 3 paréntesis. Entonces presionamos Enter y ya nos los calcula de manera automática. Esta de la misma manera, solo que trabajamos con este ángulo de fricción interna ya reducido, ¿no?, que es el mismo. Entonces aquí para el, a ver, para el NQ, a ver, vamos a abrir. Aquí el NQ nos dice A al cuadrado, entonces lo multiplicamos esto dos veces, por ejemplo aquí, ¿no? Esta celda lo he elevado al cuadrado, aquí como lo ven aquí. Hacemos la división, abrimos paréntesis, 2 por coseno al cuadrado, entonces coseno, solo anotamos coseno, y aquí el último lo hemos elevado, ¿no? Entonces, como esta parte también existe el ángulo de fricción interna, también lo hacemos en radianes. Coseno, abrimos paréntesis, radianes, 45 más el ángulo de fricción interna que está aquí, sobre 2, cerramos los dos paréntesis y lo elevamos al cuadrado, ¿no?, que es este coseno al cuadrado. Aquí de la misma manera es la misma en sí, como les decía, solo que vamos a trabajar ya con esta, ¿no?, el A'. Y también con este ángulo de fricción interna ya reducida, ¿no?, que es por falla local. Y aquí para el NC es más sencillo. A ver, hacemos doble clic. Directamente nos dice NQ menos 1, que es esta NQ menos 1 por cotangente. En Excel lo notamos COT, cot. Abrimos paréntesis. Como existe ángulo de fricción interna siempre en radianes, como lo tenemos aquí, radianes por este ángulo de fricción interna que lo tenemos aquí. Entonces presionamos Enter y ya lo tenemos también. Y aquí para el NC', en sí es el mismo, solo que vamos a trabajar con este NQ' y con este coeficiente de reducción, ángulo de fricción prima. Entonces es la misma. Y aquí para el N gamma, aquí nos da la ecuación, nos dice tangente de phi sobre 2 por K sub P gamma sobre coseno al cuadrado por phi menos 1, ¿no? Todo eso por menos 1. Entonces aquí tenemos varias ecuaciones. Por ejemplo, aquí en la bibliografía nos daba la ecuación del K sub P gamma, pero aquí vamos a revisarlo, que en un video anterior ya lo he explicado, pueden revisarlo, les voy a dejar el enlace en la descripción. Ver dónde está ese texto, dónde está, creo que está aquí, ¿no? Aquí no, nos da la ecuación, nos dice que aquí en la parte inferior, nos dice que el K sub P gamma es igual a 3 por tangente al cuadrado, abrir paréntesis, 45 más el ángulo de fricción interna más 33 sobre 2, nos dice, ¿no? Y aquí nos daba un dato importante, aquí. Según Wassim nos dice, ¿no?, valor aproximado no del mismo valor del N gamma que indicado en la tabla 3.1. Entonces eso nos quería decir que si lo calculamos con esas ecuaciones que lo tenemos ahí, ver dónde está la tabla 3.1, creo que lo tenemos aquí. Esta, ¿no?, la tabla 3.1. Si lo calculamos, por ejemplo, si lo calculamos con esta ecuación que nos propone, no nos va a dar igual a esta tabla. A ver, si lo calculamos todo esto, no nos va a dar igual a esta tabla. A ver, la tabla 3.1, también creo que lo tengo aquí. Aquí, la tabla 3.1, por ejemplo, si quisiera para un ángulo de fricción interna de 10, aquí el N gamma me da 0.56. Entonces me dice que si lo calculo con esa ecuación que me propone, no me va a dar, ¿no?, los mismos resultados. Entonces lo estuve verificando, en sí era cierto que no me daba unos valores aproximados, pero no me daba lo mismo. Entonces estuve investigando y así, entonces he visto que con esta ecuación que lo he anotado aquí, reemplazando en vez de 3,
en vez de esta 3, por ejemplo, podemos anotarlo B. A ver, aquí lo voy a anotarlo B. B, que esta B sería esta ecuación, que lo tenemos aquí, que está en función al ángulo de fricción interna, que es esta, que también, ¿no? La B', que va a ser en función a este ángulo de fricción interna ya reducida. Entonces, si lo aplicamos esta ecuación, en vez de 3, lo anotamos B, ya nos va a funcionar, ¿no? De manera correcta. Entonces, eso es lo que hemos hecho, que como les digo, en otro video ya lo he realizado la explicación de esta ecuación, entonces lo pueden revisar. Lo voy a dejar en la descripción. Entonces, aplicamos esta ecuación, en vez de 3 decimos B, y la B, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a esta ecuación larga que tenemos aquí, una ecuación polinómica. A ver, vamos a abrir. Nada más es aplicar esta ecuación, menos 250.5. Aquí el ángulo de fricción interna siempre en radianes, lo elevamos, ¿no? Por el ángulo de fricción interna en radianes elevado a la 6, más esta ecuación también, ¿no? En radianes elevado a la quinta, así sucesivamente, ¿no? Lo anotamos toda la ecuación. Entonces vamos a tener este resultado, que va a variar en función al ángulo de fricción interno. De la misma manera para el B sub'prima, perdón, para B', que esta vez vamos a trabajar con este ángulo que lo tenemos aquí. Entonces, teniendo eso, vamos a tener dos Kp subgamas, aquí con el ángulo de fricción principal, que es esta, y el otro con el ángulo de fricción ya reducido. Entonces, a ver, vamos a revisar. Aquí, B, que es esta, estamos multiplicando por tangente, y como existe aquí el ángulo de fricción interna, que es esta, entonces siempre lo vamos a hacer en radianes, como les indicaba, radianes por 45 más ese ángulo, más 33, cerramos paréntesis, sobre 2, cerramos los 3 paréntesis que tenemos aquí, y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Es este cuadrado que está ahí. Y para el Kp subgamma prima, también de la misma manera, que solo esta vez vamos a trabajar con esta B' que tenemos aquí, y con este ángulo de fricción interna reducida. Entonces ya lo tenemos estas dos ecuaciones, y ya podemos reemplazarlo aquí. Aquí nos pide K sub P gamma, entonces aquí ya lo hacemos. A ver, lo abrimos, nos dice, ¿no? Tangente por, aquí como tenemos el ángulo de fricción interna siempre en radianes, lo hemos multiplicado, todo eso sobre 2, cerramos paréntesis por el K sub P gamma, que es esta. Entonces lo dividimos coseno aquí de la misma manera en radianes porque hay un ángulo de fricción interna. Entonces lo elevamos al cuadrado y todo eso por menos 1. Entonces cerramos paréntesis y nos va a dar este resultado. Para el n gamma prima lo mismo, solo que esta vez vamos a trabajar con esta ecuación y con este ángulo de fricción interna reducido. Entonces haciendo estos cálculos ya vamos a tener todos los factores de capacidad de carga. Entonces nos quedarían los factores de forma, ¿no? Que nos piden en la ecuación principal, que es este, ¿no? El S sub C y el S sub gamma. Entonces aquí, ¿qué nos dicen? Factores de forma, ¿no? El SC para una zapata continua, vamos a tener 1, para una zapata circular nos dice que es 1.3, para una zapata cuadrada 1.3 también. Y el S gamma, de la misma manera, 1, para circular ya cambia, que es 0,6, para cuadrada ya es 0,8. Entonces esto lo cambiamos según a tipo de zapata que analicemos. Por ejemplo, si es circular, lo cambiamos, esto se mantiene 1.3 y esto lo cambiamos a 0.6, ¿no? Es así como nos los va a calcular de manera automática. Entonces, para la capacidad última de carga, aplicamos esta ecuación, que ya lo tenemos todos los datos. Esto es la C, la cohesión, que principalmente nos da como dato. Esto es para tipo de falla general y esto es para tipo de falla local, ¿no? Entonces, aquí nos los calcula ambos. El NC que lo hemos calculado, que es esta, que también tenemos los dos. Aquí el C sub C, que es esta, que lo vamos a anotarlo aquí, según a la forma de nuestra zapata. Más Q, esta Q que es el mismo para ambos, que lo tenemos aquí, que está en función al DF y el peso específico del suelo. Y aquí, a ver, ¿qué más? El NQ también lo tenemos aquí, los dos, más un medio, que es igual a 0.5 también, por el peso específico del suelo, que también tenemos como dato, la B, que es el ancho, el peso específico, la B, que es el ancho de nuestra zapata. Y el N gamma, que también lo tenemos aquí, que nos va a calcular de manera automática en función al ángulo de fricción interna. Y el S sub gamma, que también está en función a la forma de la zapata, que lo podemos cambiar según a nuestro ejemplo. Y aquí ya lo hemos reemplazado a la ecuación, que el
E sub E12 nos dice en Excel, que es esta. A ver, ¿qué es la cohesión? E12, ¿no? Que es esta. Está multiplicando el NC, que es esta, el NC, que es esta, por el C sub C, que es esta, ¿no? Más E16 me dice que sería la Q, que sería esta, más 0.5, que les indicaba que es igual a 1 medio, por el peso específico del suelo, por el ancho B, por el N gamma, que es esta también, ¿no? Que lo tenemos aquí. Y al último, el S sub gamma, ¿no? Que sería esta. Entonces, así nada más lo multiplicamos y nos da ya el resultado, ¿no? El Q, el capacidad de carga última prima, también es para un tipo de falla local, que no nos va a calcular con todo esto, ¿no? Es el mismo en sí. Nada más varía aquí la cohesión. En vez de esta cohesión, calculamos con esta. Y tipo de falla local, ¿no? Con toda esta fila que tenemos aquí. Y estos van a ser el mismo. Y la capacidad de carga admisible, que es nada más la división entre la capacidad de carga última sobre el factor de seguridad que lo tenemos aquí. Aquí no el Fs, que es 3. Aquí de la misma manera calculamos con esta, lo dividimos sobre el factor de seguridad que lo tenemos aquí. Es así como podemos hacer nuestra propia plantilla Excel, que les voy a dejar también un video que lo hemos hecho como ejemplo, un ejemplo con esta plantilla Excel de cómo utilizarlo, que posteriormente también vamos a realizar algunos ejemplos.